Hace unos años no había teléfonos celulares y había teléfonos públicos en muchas de las esquinas, y para poder hablar uno tenía que ir a ese teléfono y tener una alcancía, una especie de alcancía que se echaba una moneda de 20 centavos que se llamaba 20, y muchas veces pasaba y salía por la parte de abajo y había que volverla a echar hasta que de repente daba línea, ya cayó el 20, decíamos, y podías hablar por 3 minutos. Después de los 3 minutos había una voz que decía: para continuar hablando, deposite otra moneda. Echabas la moneda y a veces pasaba lo mismo, caía hasta abajo y hasta que caía, hacía contacto y ya podía uno hablar. De ahí salió esa frase de que ya te cayó el 20 o te cayó el 20, ¿no? Entonces lo decimos para cosas que no hemos entendido y de repente entendemos, ¿no? Bueno, vamos a ver algo así en este pasaje de Marcos. Vamos al capítulo 8 del Evangelio de Marcos y vamos a leer de los versículos 27 a 33. Marcos 8, 27 a 33 dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu misericordia, de que tenemos con nosotros tu palabra, por medio de la cual te podemos conocer, por medio de la cual nos hablas a nuestro corazón, a nuestra alma, y te pedimos que tú obres con tu Espíritu para que le des poder a esa palabra y que pues dé el fruto que tú quieres. Pues te pedimos por los que no están aquí, por los que no van a venir, por alguna situación de enfermedad o de cualquier otro tipo, que también sean bendecidos, guardados, y que puedan estar con nosotros la próxima vez. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Bueno, aquí leemos de un viaje nuevo de Jesús. Él había regresado de un tiempo en el que estuvo en lugares gentiles, por algún tiempo enseñando a sus discípulos, y cuando regresó, un grupo de fariseos comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo.
querían ponerle una trampa para tentarlo. Jesús les negó la señal y se embarcó en la misma barca que había llegado. Y durante esa travesía en barca trató de dar una enseñanza a sus discípulos acerca del peligro de la manera de pensar y de vivir de los fariseos con los que acababa de discutir. A esas ideas les llamó levadura y les decía que se cuidaran de esa levadura y de otras levaduras que había en el mundo. Pero los discípulos no entendieron lo que les decía y pensaban que estaba hablando de pan porque mencionó a la levadura. Jesús los reprendió por su falta de entendimiento, que más que otra cosa se debía a la dureza de su corazón, y les dijo en el versículo 18: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no recordáis. Y les recordó las 2 veces que él había partido panes y peces y los había repartido entre la multitud y alcanzó para que se saciaran todos y sobró. Si aún no entienden, recordando esto, les estaba mostrando que aunque los fariseos estaban totalmente equivocados, estaban ciegos totalmente espiritualmente, ellos, los discípulos, podían ver algunas cosas, pero también tenían un grado de ceguera espiritual. Llegaron a la ciudad de Betsaida y le llevaron a un ciego. Él lo tomó de la mano, lo sacó de la ciudad y lo sanó en 2 etapas para mostrar a sus discípulos que ellos veían borrosamente, como este ciego veía en la primera etapa de la curación, pero su vista se iría aclarando por la obra de Jesús. Mandó al ciego no entrar en la aldea ni decir a nadie en la aldea que lo había sanado. Betsaida era una de las ciudades que habían recibido mucha luz y no se habían arrepentido, por lo que ya no les daría Jesús más testimonio. No quería ser reconocido como un simple sanador, era mucho más que eso. Utilizó esta sanidad del ciego para demostrar la misericordia divina, para edificar la fe de sus discípulos y para confirmar un ministerio de enseñanza enfocado en sus discípulos. Este milagro lo hizo para ellos solamente, afuera de la ciudad, alejado de las personas. Los que estaban en esta ciudad de Betsaida no creerían por más milagros. Los milagros no hacen que nadie crea. Los milagros eran el cumplimiento de las profecías de lo que haría el Mesías cuando viniera. Y ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. Creían muchas cosas de él, pero no que fuera el Mesías. No entendían por la misma razón que los discípulos no podían ver todo, por la dureza de su corazón. Estaban cegados. Lo primero que tenemos es, en este pasaje, el examen. Un examen, así como cuando vamos a la escuela y de repente el profesor dice examen sorpresa y empieza un examen. Y dice el versículo 27: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y del camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hasta este punto del Evangelio de Marcos hemos visto mucha de la doctrina que Jesús predicó, muchos de los milagros que realizó, y siempre acompañado de sus discípulos.
había llegado el momento de hacer un alto en el camino para ver cuánto habían comprendido los discípulos del significado de lo que habían visto y de lo que habían oído. Entonces de Betsaida Jesús inició un viaje hacia el norte, hacia la región de la ciudad que tenía el nombre de Cesarea de Filipo. Está en territorio gentil, es lo más al norte que viajó Jesús, está fuera del territorio de Galilea, estaba en el territorio que gobernaba Felipe, hermano de Herodes. En esta ciudad de Cesarea, Felipe, que era el tetrarca, gobernador de la cuarta parte del reino de Herodes el Grande, agrandó esta ciudad y le cambió el nombre, le puso Cesarea en honor al emperador romano, el César. En tiempos anteriores la ciudad tenía un templo dedicado a Baal, el dios de los cananeos. Tiempo después los griegos construyeron un altar a Pan, el dios de la naturaleza. Así se representaba como un ser mitad cabra y mitad hombre, y generalmente estaba tocando una flauta. Entonces llamaron Panias al lugar por el culto que se daba a este dios. Herodes el Grande, ya cuando era gobernador de todo el reino, había construido ahí un templo que dedicó a Augusto César, el emperador de Roma. Marcos escribió su evangelio para los romanos. Entonces los lectores romanos, al leerlo, habían tenido que decidir también quién era Jesús. Hasta aquí ellos habían oído, leído, en este caso, lo que había dicho Jesús hasta ese tiempo. Tenían que responder esta pregunta: ¿el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, era Jesús? ¿O al que había que adorar era al César, el emperador romano, que se había constituido como el hombre más poderoso del mundo y al que muchos consideraban un dios? Entender quién es Jesús nunca ha sido fácil. No lo era para los habitantes de Betsaida, ni para los lectores del Evangelio que estaban en Roma, ni para los discípulos que acompañaban a Jesús. No era fácil de entender ni de creer que un simple carpintero de un pequeño pueblo de Galilea pudiera ser el Hijo de Dios. Al menos el César tenía majestuosos templos en todo su imperio en los que se le adoraba, y además dominaba todo el mundo conocido, tenía un poder real. Tampoco en el mundo moderno es fácil entender quién es Jesús. En este mundo, en lo que importa es lo material, lo que cuenta es el aquí y ahora, y a nadie le importa, nadie se preocupa por la eternidad. Esta primera pregunta del examen que Jesús le hace a sus discípulos es acerca de lo que pensaban las personas después de más de 2 años en que habían visto a Jesús y lo habían oído. No les preguntó acerca de la impresión que habían causado los milagros y las enseñanzas. Por las multitudes que seguían a Jesús era evidente que pues estaban estas personas impactadas, pero lo importante era lo que pensaban acerca de quién era. Es la pregunta más importante
que se le puede plantear a los seres humanos. ¿Quién es Jesús? De la respuesta que den depende no solo la vida presente, que indudablemente tiene un cambio significativo, sino sobre todo en el destino eterno. Y dice el versículo 28: ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Las personas de la multitud tenían una muy buena opinión de Jesús. Aquí no se menciona a sus enemigos que lo odiaban y que veían en él a un demonio. Decían que lo que hacía lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. La gente del pueblo lo identificaba con grandes hombres de Dios. Unos decían que era Juan el Bautista. El rey Herodes creía eso. Él había mandado matar a Juan el Bautista cortándole la cabeza. Y cuando oyó de los hechos de poder de Jesús, pensaba que Juan había resucitado de los muertos. Y había otros que pensaban lo mismo. Otros pensaban que él era el profeta Elías, cumpliendo con la profecía de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y al final prácticamente de este libro el profeta anunció: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En cierto sentido, Juan el Bautista era Elías, el precursor del Mesías, el que venía antes, el que lo anunciaba. Jesús dijo respecto a esta profecía: Elías ya vino. Los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, lo que pensaban algunos era que Jesús era el precursor del Mesías, pero no el Mesías. Mateo, en el pasaje paralelo, menciona que algunos pensaban que Jesús era Jeremías, el profeta Jeremías. Los judíos tenían la creencia de que este profeta Jeremías regresaría para restaurar el pacto de Dios con el pueblo, que Jeremías en su libro trató de este tema del pacto, el nuevo pacto. Otros pensaban que era algún otro de los profetas, pero ninguno había llegado a entender que era el Mesías que estaban esperando. Pensaban en el Mesías como un descendiente de David que destruiría el ejército romano, restableciendo la gloria que un día había tenido el reino, y comenzaría una nueva era de prosperidad y de dominio sobre otras naciones. Pensaban que la potencia que iba a dominar el mundo iba a ser Israel con este Mesías. Para lograrlo, esperaban que el Mesías usara los medios tradicionales, el poder militar, el poder económico, y pensaban que debía ser un hombre extraordinario, con un gran poder, un hombre como consideraban a Moisés o a David, pero un hombre. Ellos no podían pensar, no les cabía en la cabeza de que fuera Dios encarnado. Es triste que después de muchos meses de ministerio entre ellos, entre estas multitudes, con grandes muestras de poder y enseñando como nunca ninguno de ellos había visto antes,
no lograron ver más que a un buen hombre de Dios. Pero por las expectativas que tenían acerca de lo que haría el Mesías, no lograban ver en él más que a un gran hombre. No habían notado la infinita diferencia que había entre lo que Jesús había hecho y lo que habían hecho aquellos hombres con los que lo estaban comparando. El mismo Juan el Bautista había dicho que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Elías y los demás no eran más que profetas que solo podían anunciar lo que Dios les había dicho que dijeran al pueblo, pero Jesús hablaba por sí mismo, hablaba con autoridad propia. Ellos, el pueblo, había pensado lo mismo desde tiempo atrás, cuando Herodes oyó de la fama de Jesús y pensaron esto, y pasó el tiempo, siguieron señales, más señales, y no pudieron dar un paso más. Una vez que las personas se hacen una idea, en este caso acerca de Jesús, es muy difícil que cambien por la verdad, por más pruebas que se les presenten. Y por eso se dice muchas veces que estamos casados con nuestras ideas y no queremos cambiar, aunque estén equivocadas. Es parte también de nuestra naturaleza. En esta época hay todo tipo de opiniones acerca de quién es Jesús. Hay quienes piensan que es una leyenda o un personaje mitológico y que realmente no existió. Hay quienes piensan que es un impostor, como los judíos que siguen esperando la llegada del Mesías. Hay quienes piensan que es el hermano de Satanás, como los mormones, que dicen esto porque dicen que Dios es el padre de los dos. Hay quienes lo consideran un gran maestro, un iluminado que dejó grandes enseñanzas. Hay quienes creen que es un profeta, como los musulmanes o los testigos de Jehová, que piensan que es solamente un enviado de Dios, pero que no es Dios porque fue creado. Con todo, la mayoría tienen un concepto elevado y positivo de sus enseñanzas, de su carácter y en muchos casos de sus milagros. Sin embargo, muy pocos entienden quién es Cristo y lo que vino a hacer. Es decir, no entienden el Evangelio. Dice el versículo 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Sin duda los discípulos sabían las diferentes opiniones que tenían los hombres sobre Jesús. El verdadero examen para ellos era qué tanto habían entendido, qué tanto su vista se había aclarado y qué era lo que ellos podían ver ahora. ¿Se habían entendido más que los demás? ¿O si habían sido influidas por las creencias, por las opiniones populares? Lo verdaderamente importante era lo que ellos habían llegado a creer. Los discípulos, como judíos, habían crecido esperando la llegada del Mesías, que es la palabra en hebreo, o Cristo, que es la palabra en griego, es lo mismo, Mesías o Cristo. Entonces, que este Mesías o este Cristo derrotara a los enemigos de Israel
y estableciera su reino en Jerusalén. Pero lo que había pasado cuando llegó Jesús fue que las autoridades religiosas se habían unido con las autoridades civiles para destruir a Jesús. Se habían vuelto sus enemigos. Nunca apoyarían que Cristo fuera el rey. Y por otro lado, les quedó claro que Jesús no usaría su poder para derrotar a los romanos. Cuando la gente quiso hacerlo rey después de que había multiplicado los panes y los peces, él se fue solo, se apartó al monte, él solo. Ante estos hechos, los discípulos debían haberse preguntado si realmente Jesús era el Mesías que los libraría de los romanos. Algo parecido había pasado con Juan el Bautista. Se debió haber preguntado si ya llegó el rey, si ya llegó el Mesías, ¿cómo es que yo estoy prisionero de Herodes? Si ya llegó el nuevo rey, no permitiría que yo estuviera aquí en la cárcel. Entonces Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Jesús les respondió que le dijeran a Juan que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados, que los sordos oían, que los muertos eran resucitados y que el evangelio era predicado a los pobres. Es decir, la respuesta la daban las profecías que anunciaban lo que haría el Mesías cuando llegara. Ahí estaba la respuesta. Pero esto demuestra que hasta los más fieles, como Juan el Bautista, tenían dificultad para entender quién era Jesús realmente. El que respondió de entre los discípulos fue Pedro. Le dijo: tú eres el Cristo. Mateo añade las palabras: el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues Cristo o Mesías significan ungido. Se ungía con aceite a diferentes tipos de personas para mostrar que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, que el Espíritu Santo los capacitaba para lo que ellos iban a hacer. Y se ungía a 3 tipos de personas. Se ungía a los sacerdotes, a los profetas y reyes. Y siempre era por una orden divina. Y Jesús pertenece a cada uno de estos grupos, a cada uno de estos tipos. En el Antiguo Testamento se llama a los sacerdotes ungidos. Tenían que ser de la tribu de Leví. Y vamos a Números 3:3 para ver ahí estos los que eran llamados ungidos. Dice este versículo: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. También los reyes eran ungidos, como ejemplo, 1 Samuel 10:1 dice: Samuel 10:1 tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y por último, los profetas también eran ungidos. En Primera de Reyes 19:16 tenemos este ejemplo. Primera de Reyes 19:16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat,
de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Los judíos esperaban a un sacerdote como Aarón, pero el que vino fue el gran sumo sacerdote, del que habla el escritor de Hebreos en el capítulo 4 que leímos en la lectura. Un sacerdote superior a Aarón, un sacerdote para siempre, no de la orden de Aarón que un día tendría que terminar, sino del orden de Melquisedec, un orden eterno. Esperaban también a un profeta como Moisés, que fue fiel a la casa de Dios, pero Cristo es superior a Moisés en todo. También dice el escritor de Hebreos que es más digno de honor el que hace la casa que el que es fiel a la casa, que la casa misma. También esperaban a un rey como David, que reinaría para siempre. Pero los judíos entendían el Mesías o el Cristo según las profecías. Ese ungido era Mesías, o como aquí le llamó Pedro, el Cristo, era el gran libertador del pueblo que iba a gobernar sobre un reino eterno. Estas profecías, vamos a ver la de Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esta profecía, el anciano de días, que es Dios, le da a uno como hijo de hombre el reinado de todo el mundo para siempre. Ese como hijo de hombre es Jesús. Él mismo se nombra así, hijo del hombre, nada más como uno de tantas veces que se nombra él como hijo del hombre. Está en el versículo siguiente, en el 31, pero está muchas veces en los evangelios. Él se nombra así. El hijo del hombre es el ungido, el Cristo o el Mesías, al que esperaban los judíos. Vamos a ver la siguiente profecía en Daniel 9, 25-26, donde se le nombra al Mesías príncipe, este ungido, este Cristo que esperaban. Dice Daniel 9, 25, 26: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y desde el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy posiblemente los discípulos no entendían todos los detalles proféticos. Había todavía varias cosas que no entendían, pero ya no tenían ninguna duda de que Jesús era el Cristo de Dios, el ungido supremo de Dios, este Mesías, este Cristo, que era el Salvador del mundo. Después de más de 2 años de ser enseñados por el Señor de una manera personal, cercana,
en los que Jesús les explicaba detalladamente las parábolas a ellos en privado. Habían visto los milagros y habían participado de algunos de ellos, como cuando fueron salvados de las tormentas en el mar, o de las multiplicaciones de los panes en los que ellos repartieron la comida. Su vista espiritual se había aclarado y ya no tenían dudas de que Jesús era Dios mismo, como lo había dicho, y que era el que estaban esperando. Pedro respondió con firmeza y convicción. Es el punto central del Evangelio de Marcos. El libro empieza haciendo esta declaración: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza. Las palabras de Jesús y Cristo están unidas y significan que Jesús es el Cristo, el que acaba de confesar Pedro aquí. Esa confesión de Pedro no vino de su mente, vino de lo más profundo de su ser. Fue una confesión del corazón. Y si tu confesión no sale desde el fondo de tu corazón, no sirve de nada. Aquí Mateo amplía la respuesta de Jesús. Dice Mateo en el capítulo 16, versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que conocemos de Dios es solamente porque Él nos los revela. Pedro no había llegado a esa conclusión porque era más inteligente o porque era más espiritual que los demás. No era por ningún mérito propio, era porque el Padre lo llevó a Cristo, era porque Cristo se le dio a conocer y era porque el Espíritu Santo le había abierto los ojos. Un verdadero creyente es el que no solamente ve a Cristo y cree que es el Hijo de Dios. Los demonios creen eso. El endemoniado gadareno dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Sino que creen en Él como el Hijo de Dios, como el Cristo que Dios envió para salvarlo a Él, por lo que está dispuesto a expresar lo que cree, sin importarle lo que piensen o lo que crean los demás. Es posible creer que Jesús es el Hijo de Dios y no ser salvo. Tienes que creer que es el Cristo, el que Dios prometió para salvar a su pueblo. ¿Tú quién dices que es Cristo? Pero dice el versículo 30: pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Jesús les dio una orden directa y clara. Más que una orden, es una advertencia. Esta palabra es muy enfática. No debían decir a nadie que Él era el Cristo. Pero más que querer evitar que la gente se aglomerara y que estorbara su misión, había un motivo más profundo de esta prohibición. Todavía no terminaba su obra, por lo que el mensaje del Evangelio estaba incompleto. Había algo que los discípulos no podían ver y no entendían. Había 20 que todavía no les habían caído. Vamos a ver lo que no entendían los discípulos. Lo que no entendían los discípulos. Dice el versículo 31:
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí comenzó a enseñarles acerca de su sacrificio como pago por el pecado. A partir de aquí, este sería un tema sobre el que les enseñaría varias veces, dado que este es un punto central del Evangelio. El título de Hijo del Hombre lo usa aquí para ligarlo con lo que Pedro acaba de decir. Él es el Cristo. Y aquí estaba profetizando lo que le iba a ocurrir. Les explicó que era necesario padecer mucho. Y esto habla del decreto eterno de Dios. Eso no podía cambiar. Iba a ser desechado por los ancianos. Se refería al Sanedrín, ese grupo de 70 hombres notables judíos que realmente gobernaban, pero abajo de los romanos. Iba a ser entregado a muerte e iba a resucitar. Pero esto era necesario. El decreto de Dios desde la eternidad no puede dejar de cumplirse. La cruz no era casualidad. Nada de lo que ocurre es casualidad. Fue decretado desde el principio. No es casualidad esa enfermedad, no es casualidad ese quebranto, no es casualidad los sufrimientos. Son parte de ese decreto y son necesarios. Dice el versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Antes lo había dicho de una manera velada. Les dijo, por ejemplo, a los fariseos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También había dicho, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos no entendieron lo que quería decir, lo entendieron hasta después de la resurrección. Ahora se los decía claramente y los discípulos quedaron consternados. Habían entendido que Jesús era el Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, pero no entendían que el Mesías tuviera que sufrir mucho y mucho menos que tuviera que morir. La imagen que ellos tenían del Cristo era de un vencedor. ¿Cómo iba a padecer y morir? Había profecías que decían que el Mesías iba a sufrir. La más conocida es la de Isaías 53, y hay muchas otras, pero no las entendían. Al oír esto se quedaron sorprendidos. Eso no cuadraba con sus expectativas. Para ellos no era posible. Y Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. La palabra que se usa aquí es también la misma que con la que Jesús les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Es una palabra fuerte. Increíblemente, aquel que acaba de identificar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, se atrevió a decirle lo que tenía que hacer, lo que era mejor para él, como si Pedro tuviera autoridad sobre Cristo. Mateo nos da un detalle, dice
capítulo 6, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sigue, regresamos a nuestro pasaje en el versículo 33, dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si Pedro se había sorprendido con la enseñanza de que el Cristo debía padecer y morir, se debió haber quedado helado al oír un regaño tan fuerte. Nadie había sido reprendido con tanta dureza. Mateo nos dice que también le dijo: me eres tropiezo. Jesús equipara a Pedro con Satanás. Pedro era una tentación para Jesús. El diablo le había ofrecido a Jesús quitar la cruz de en medio. Si le adoraba, le daría todos los reinos de la tierra, y así no tendría que sufrir y llegaría al trono. A Satanás le dijo: vete, Satanás. Lo mismo que le dijo aquí a Pedro. No puede haber un reino sin cruz. No en un mundo donde el pecado reina, donde el pecado es el que tiene sometido al pueblo, el que lo tiene cautivo. El Mesías vendría a derrotar a los enemigos del pueblo, pero no eran los romanos, no era ningún otro reino. El enemigo del pueblo de Dios, del hombre, es el pecado, que lo atrapa, lo esclaviza, lo domina. Y no se puede vencer a este enemigo con tanques, con caballos, con bombas. No se le puede derrotar más que con la sangre de Cristo. Por eso el Cristo tenía que padecer, tenía que derrotar al pecado. Recordemos que Pedro y Jesús estaban aparte, y que Jesús se ha dirigido a los discípulos quiere decir que ellos estaban de acuerdo en lo que pensaba Pedro. Y aquí podemos ver la primera caída de Pedro. Y la razón de la caída está ahí. Jesús se lo dijo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros caemos es por esa misma razón, porque ponemos en primer lugar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros intereses. Cuando lo hacemos, somos agentes de Satanás, somos tropiezo, empezando con nosotros mismos. Y solo hay una manera de que nuestros ojos sean abiertos, que entendamos, que nos vayan cayendo los 20. Y es eso mismo que sufrió Cristo. Es por medio de las caídas como Pedro, de los sufrimientos, de las tribulaciones, como vamos entendiendo, cuando somos reprendidos. Así que el Evangelio de la prosperidad, que quiere quitar el sufrimiento, que promete
felicidad, un plan maravilloso, riquezas, es el evangelio del diablo. Para cualquier hombre, la idea de la cruz es ofensiva. No puede aceptar que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles locura. Pero es en la cruz donde se revela el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La vista de Pedro se fue aclarando y entendió lo que Jesús le explicó. En el día de Pentecostés, en su predicación a los judíos, el primer grupo de judíos que se convirtió fue sobre esto. Primero fue sobre el decreto eterno de Dios. Por consejo anticipado de Dios, el Mesías había sido crucificado. El tema de su predicación fue la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Dijo que los culpables eran ellos. Ellos lo habían matado. Más tarde, en su primera carta, Pedro escribió en el capítulo 5, versículos 20 y 21: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es tiempo, después de no sé cuánto tiempo, pero es el tiempo de hacer un alto en el camino y hacernos un examen para ver qué es lo que hemos entendido. ¿Cuántos 20 han caído? Pero ¿cuántos 20 faltan? ¿Dónde tienes puesta tú la mira? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es lo que crees de Cristo? Vamos a hablar.